Good morning, student. Today we are gonna practice the lesson number 3, Jump Up 1. Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a practicar la lección número 3, Jump Up 1. En ella vamos a hacer un recorrido de la lección número 1, número 2 y vamos a hacer trabajos de reading. Reading significa lectura. Vamos a ir a la lección. Recuerda que lo que está en azul no se copia. Y la lección vamos a aprender hoy unas nuevas frases. New phrases. La primera. Recuerda que vamos a escribir con rojo lo de inglés, con negro o azul lo de que está en español y con lápiz aquí abajo, con lápiz vas a escribir la pronunciación. Trata en lo posible que cada cosa quede una debajo de la otra, para que así el momento que quieras saber la pronunciación de una palabra te quede justo en el lugar donde corresponde. Empezamos. Number 1. Yes, I can. Yes, I can. Number 2. Can you play the piano? Can you play the piano? Number 3. I can play the violin. I can play the violin. La pronunciación correcta es violin. I can play the violin. Number 4. What's the matter? What's the matter? La doble T en inglés se pronuncia y si está entre dos vocales se va a pronunciar como una R. What's the matter? Number 5. I can make a sandwich. I can make a sandwich. Look, number 6. Look in here. Look in here. Ok, ahora vamos a hacer una quickly activity. Quickly activity significa actividad rápida. Write the order in which the new phrases appear in the conversation. Escribe el orden en que aparecen las nuevas frases en la conversación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a nuestro libro virtual en el cual vamos a identificar el orden en el que están las new phrases que aprendimos el día de hoy, las nuevas frases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas tres primeras van a aparecer en the page number 14, en la página número 14. And the last y las últimas van a aparecer en the page number 15, en la página número 15. Page number 14, page number 15. Empecemos con la página 14, page number 14. Vamos a escuchar cada una de las conversaciones y vamos a identificar cuál es la nueva frase de new phrases que va en cada espacio en blanco. Cuando la hallemos, esta es la 1, la 2 y la 3. La que salga aquí, vamos a escribirla en esta parte de aquí. Example, ejemplo. Vamos a escuchar aquí. Let's make music. Oh, good idea, Jasper. Escucha.
Can you play the piano? Can you play the piano? Voy a buscar aquí. Number 2. 1, 2. Can you play the piano? Quiere decir que la número 1 is the number 2. Can you play the piano? Entonces, en la número 1 voy a escribir Can you play the piano? Número 2. Vamos a continuar. What can you do, Butter? I can play the violin. I can play the violin. Vamos a buscar I can play the violin. 1, 2, 3. I can play the violin. The number 2 is I can play the violin. The number 3. Number 2 is the number 3. Can you play the violin? Continue. What's the matter, Tabby? I'm sad. I can't play the piano. I can't play the violin. Can you sing? Vamos a escucharle el número 3. The number 3. Yes, I can. Yes, I can. Vamos a buscar. Yes, I can is the number 1. The number 3 is the number 1. La número 3 es la número 1. Yes, I can. Vamos a la página número 15 para continuar. Here, the number 4. What's the matter? What's the matter? What's the matter is the number 1, 2, 3, 4. Number 4, what's the matter? 4 is the number 4. What's the matter? Continue. I can't find my violin. Look in here. Look in here. Look in here is 1, 2, 3, 4, 5, 6. The number 5 is the 6. Look in here. Continue. Oh, here it is. What can you do, Frank? Listen. I can make a sandwich. I can make a sandwich. I can make a sandwich is the number 1, 2, 3, 4, 5. The number 6 is the number 5. I can make a sandwich. Con eso hemos terminado la actividad de Quickly Activity. Vamos a continuar con el punto D. Do in your notebook the page number 15, exercise number 3 of the student book virtual. Realiza en tu libreta la página 15, ejercicio 3 del libro del estudiante virtual. Página 15 es ejercicio 3. Quiere decir que ese es el ejercicio que está aquí arriba. Vas a realizar en tu cuaderno este cuadro. Para que no tengas que dibujar estos animales, coloca aquí A, B, C, D. Vas a leer las preguntas, vas a mirar nuevamente la conversación y vas a identificar quiénes fueron. 1, el que cantó, who can sing, quién puede cantar, y le vas a colocar un chulito al que le corresponda. Number 2, who can play the piano, quién puede tocar el piano, vas a colocarle el chulo al que le corresponda. Number 3, who can play the violin, who can make a sandwich. Recuerda que cada uno de ellos podía hacer algo y es lo que está aquí. Y tú vas a identificar qué personaje fue el que podía realizar cada una de estas habilidades. Seguimos.
C. Recuerda dejar un espacio suficiente para hacer el cuadro que ya te acabo de mostrar. C. Do in your notebook the page number 16, exercise number 2 of the student book virtual. Realiza en tu libreta la página 16, ejercicio número 2 del libro del estudiante virtual. Página 16, ejercicio 2. Quiere decir que es la siguiente página. El ejercicio 2 es el que aparece aquí abajo. Listen and circle. Vas a escuchar todos los audios en tu libreta, simplemente vas a colocar 1AB, 2AB, 3AB y así hasta llegar al número 6. Y en tu libreta vas a hacer la selección, vas a encerrar en el círculo la opción que corresponda. Pero necesitas escuchar esta parte para poder saber responderla. Example, number 1. 1. Can she drive a car? Yes, she can. Can she drive a car? Yes, she can. Drive a car es manejar un carro. Y dice yes, she can. Quiere decir que ella puede. Entonces, la número 1 es la opción B. Is the option B. Te voy a colocar a escuchar de la 2 a la 6, pero no te voy a dar las respuestas. Si quieres saber las respuestas después que ya las hayas realizado, puedes ingresar a tu plataforma virtual y darle donde dice Check Answers y eso te va a dar las respuestas. Escucha. 2. What can they do? They can jump rope. 3. What can he do? He can do a cartwheel. 4. Can he skateboard? No, he can't. He can snowboard. 5. Can they play basketball? Yes, they can. 6. Can she climb a tree? No, she can't. She can fly a kite. Ok, let's finish this activity. Hemos terminado esta actividad. Volvamos a la lección. Y la lección dice ahora, read the text in the page number 17 and answer the question in your notebook. Lee el texto en la página 17 y responde las preguntas en tu libreta. Vamos a leer el texto que está aquí, que dice play sports. Hay tres pequeñas lecturas completadas de 3 oraciones. Por último, vas a responder estas 4 preguntas. Number 1. He can play soccer. He can kick the ball hard. He can score a goal. They can play baseball. They can hit home runs. They can score runs. She can play basketball. She can throw the ball far. She can make a basket. Let's check. Vas a copiar estas 4 preguntas en tu libreta y las vas a ir respondiendo a base de lo que acabamos de leer. Number 1. Where are the children? Number 2. What is the boy playing? What can he do? Number 3. What is the girl playing? What can she do? Number 4. What sports can you play? Cuando ya hayas terminado estas 4 preguntas, en tu libreta vas a enviar esta lección donde dice Lesson 3, Jump at 1, Evidence. Evidence significa evidencia, evidence of the class, evidencia de la clase. Entonces vas a ir a tu plataforma y vas a colocar tu lección donde diga lección 3, así como diga igual a esta, pero que sea la 3. Lesson number 3, Evidence of the class. Pero en la 3 que ahora te la voy a cargar. Luego debes de realizar tu tarea, homework. Tienes 4 homework. Number 1. Do the page number 14, 15, 16, and 17 of the workbook.
Debes realizar la página 14, 15, 16 y 17 del workbook. Recuerda que si no lo tienes, uno, puedes pedirle a un compañero que te haga el favor y te pase las fotos, o dos, puedes llegar al colegio y sacar las copias. Number 2, do the practice and test of the lesson number 2 and the lesson number 3. Vas a hacer el practice y the test, de la lección número 2 y la lección número 3. ¿Cuáles son esas? Vamos a mostrarte. A ti te va a aparecer algo similar a esto. Vas a darle aquí donde dice incomplete. A ti te va a salir de color gris, incomplete, y vas a realizar la unidad 2 del practice y la unidad 2 también del test. Luego que termines eso, vas a darle la unidad 3 a realizarlo también practice y test. Recuerda que al final del test y del practice no debes dar donde clic donde dice redo o como se escribe redo, sino debes darle clic donde dice exit para que quede guardado. Les voy a agradecer que por favor no estén haciendo actividades que no corresponden con las unidades. A mí me aparece aquí inmediatamente cada vez que usted ingresa o realiza una actividad. En este caso alguien hizo la unidad 6, 7 y 8, no lo voy a abrir por privacidad, pero le pido por favor que revise la plataforma de su hijo y que esté realizando las actividades que corresponden con la actividad, con la lección y no que estén adelantándose. Seguimos con la tarea number 3, play the song of the page number 16, exercise 1. Practica la canción de la página 16, ejercicio 1. En este caso sería esta que está acá. Look, look. Vas a escucharla y vas a practicarla. Solamente la vas a practicar para una actividad que tengo preparada para la siguiente semana. Y por último, number 4, study for the exam. ¿Qué vas a estudiar para el examen? La lección 2 y la lección 3. Vamos a realizar un quiz con esas dos lecciones. That's all for today. Eso es todo por hoy. Thank you for your attention. Gracias por su atención. Goodbye. Bye bye.